La charla de este día puede parecer un poco complicada. Generalmente siempre se plantea que los temas de carácter filosófico son o tienen como esta asignación de ser complejas, complicadas, y yo pienso que es todo lo contrario. La filosofía es algo a lo que podemos acceder con mucha facilidad. Como todas las cosas en la vida, sí requieren un poco de dedicación, un poco de atención, pero no es nada complejo. En esta ocasión la propuesta es hablar acerca de un concepto que se denomina intervención y está en análisis, es continuo, no se termina nunca un análisis filosófico. Bueno, sí se termina, llegamos a aspectos objetivos, pero lo que quiero decir es que el análisis siempre puede dar para más. Quiero empezar por plantearles de manera somera a qué nos referimos cuando hablamos de una categoría filosófica. En primera instancia hemos de decir que una categoría filosófica es la que describe propiedades y facetas, la que sustenta las relaciones más generales y esenciales de los fenómenos que transcurren en nuestra realidad. Es decir, con determinados conceptos logramos enfocar o plantear partes esenciales, explicar partes esenciales de un fenómeno. Quiero empezar diciéndoles que ninguna cosa en automovimiento dentro de la realidad puede presentarse como inafectable. Ninguna cosa en la realidad puede considerarse insubvertible, indestructible. Ninguna cosa es capaz de no tolerar intervenciones. Todo cambia, así simplemente, todo cambia. La filosofía, desde la perspectiva de Karel Kozik, está considerada como un esfuerzo sistemático y crítico, tendiente a captar la cosa misma, a asir la cosa, la estructura de la cosa, con el objeto, con el fin de descubrir el modo de ser de la cosa en el mundo. Podríamos decir que eso es uno de los objetivos del filósofo, de la filosofía, pero estoy hablando de filosofía desde la perspectiva materialista. Las cosas todas siempre están en un constante movimiento, se están moviendo. Para eso es importante abordar pues la naturaleza de lo que es el movimiento y establecer la relación entre las cosas y la intervención, y también dejar claro que no hay cosa en la realidad que no sea o que no esté intervenida. Empecemos, pues la cosa en sí, desde una perspectiva filosófica, es la forma como existe en sí misma, en el mundo, como está la cosa ahí, fuera de nosotros. La cosa para sí tiene que ver cuando la cosa es para nosotros, cuando hemos logrado asir el conocimiento de ella, cuando la tenemos conceptualizada, cuando nos las hemos explicado, podemos entonces plantear que la cosa para sí, y tenemos el conocimiento de ella. La cosa es todo lo que está fuera de nosotros, como decíamos, en un constante y diverso movimiento, en una inevitable y abierta transformación pluralizada, además interactuando con otra cosa, directa o indirectamente, que se encuentra en la misma condición, es decir,
interactuando con otra y esa otra con otra. Las cosas están todas interrelacionadas, a veces directamente, a veces no, pero estamos en una especie de red. Todas las cosas están en una especie de red donde en algún momento se influyen unas a otras. Estamos hablando de un cúmulo de conexiones internas, primero, bajo un conjuro de leyes que generalmente se han conocido en pares categoriales. Y cuando nos introducimos al estudio de la dialéctica, de las primeras cosas que aprendemos es que la dialéctica tiene tres leyes fundamentales en pares categoriales que se le llaman, y que estas en su conjunto conforman las leyes del movimiento. Y estoy hablando pues de lo que generalmente se llama la unidad y la lucha de contrarios, que es la primera ley, ¿no? Existe otra que es la negación de la negación y los cambios cuantitativos y cualitativos. Estas tres leyes, esos tres pares categoriales, pueden conformar las coordenadas precisas para introducirnos a conocer algo. Decimos que en una cosa hay siempre algo que a la vez tiene un par que la contradice, y que en su interior hay una lucha interna de estos dos elementos que a través del tiempo, en esta unidad de luchas y contrarios, estos se niegan a sí mismos, luchan entre sí, y con el paso del tiempo empieza a haber cambios cuantitativos y cualitativos de cantidad y calidad que en un momento dado hacen que la cosa se transforme en otra. Este proceso a veces es perceptible, a veces no lo es tanto, a veces tenemos que auxiliarnos de ciertos elementos externos para poder observarlo más de cerca, para poder entenderlo, pero estos tres elementos son los que conforman al final de cuentas la concepción de las leyes del movimiento, del planteamiento dialéctico. Sin embargo, Hegel planteaba que se podía pasar toda una mañana enumerando otras categorías filosóficas con su par. Y justamente esta aseveración de Hegel es lo que permite o nos da pie o pauta para entrar a un análisis y decir, bueno, ¿a qué se refiere Hegel cuando dice que puede pasarse toda la mañana enumerando pares categoriales que existen en la cosa? Y bueno, si los libros que hemos leído generalmente establecen estas tres leyes, esos tres pares categoriales, y generalmente con eso nos podemos explicar una cosa, el fenómeno, etcétera. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere Hegel? Y ahí es donde entramos en la cosa. Y lo que veíamos, o un análisis concreto de la realidad, me paso a la realidad, ¿no? De la perspectiva filosófica me paso, digamos, a este mundo en el que yo vivo, y nos percatábamos de que había muchas discusiones de carácter político justamente cuando estaba este proceso de Andrés Manuel, que si iba a ganar, que si no iba a ganar, que si ya era la tercera, que la tercera es la vencida. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué ganaría Andrés Manuel? ¿Qué tendría que pasar para que Andrés Manuel, qué explicación filosófica podemos darle a ese triunfo? Y nos percatábamos de que había mucha participación política, pero también veíamos que había mucha participación política pragmática. Y esto no es malo de ninguna forma. La actividad política siempre es importante en cualquiera de sus formas, sobre todo cuando tiende a favorecer a las causas populares. Pero sí veíamos aquí, sí nos percatábamos de que había mucha pragmática y que hacía falta ciencia en la actividad política y que hacía falta una concepción filosófica. Y decíamos, pues ya existe, hombre, ¿no? Está el materialismo histórico, o sea, ¿qué más necesitamos? Pero entonces veíamos, era un gran error observar
estas tres categorías filosóficas, estos pares categoriales filosóficos, verlos como los únicos y por otro lado, verlos monolíticamente. Entonces, nosotros empezamos a revisar algunas cuestiones ahí del planteamiento dialéctico y veíamos pues otras categorías filosóficas como la casualidad, la necesidad, la posibilidad, la libertad, el tiempo, el espacio. Y finalmente consideramos que era importante entrarle a la cuestión de la intervención. Decía Lenin, ¿no? En 1925 Lenin planteaba que la contradicción es la dialéctica. O mejor, decía Lenin, la contradicción es la esencia de la dialéctica. Y entonces dijimos, pues si de todas las categorías filosóficas este hombre plantea que la contradicción es la esencia de la dialéctica, pues entremos a revisar la contradicción. Y ahí nos dimos cuenta que se encuentra la intervención. Obviamente, esto que estoy refiriendo en estos momentos no es ni pretende ser de ninguna forma palabra de Dios, ¿no? Es justamente un ensayo, una propuesta que requiere todavía mucho más análisis, pero hay que empezar. Y pues aquí estamos. Concluimos entonces que la intervención se constituye dentro o en el seno de la contradicción. Es decir, la intervención de los elementos estructurales que la forman, tal como lo hacen otras categorías que inciden también en la intervención, como las que mencioné antes, la necesidad, la posibilidad, la causalidad, el espacio, el tiempo. La necesidad aduce la realidad objetiva de la cosa, es decir, una cosa empieza a ser, el ejemplo más elemental puede ser una semillita, empieza siendo semilla, pero dentro de ella hay contradicciones que van a llevar a hacer la planta, y que esa planta, a final de cuentas, tendrá que dar un fruto, digamos, manzanas. Entonces, esta necesidad de ser se encuentra inmersa también en la contradicción. La necesidad ya como una categoría filosófica reconocida del movimiento se estructura de esta manera. Hay una necesidad de ser que lo lleva a ese punto, y esta se encuentra en la contradicción. De la misma manera, la intervención se encuentra dentro de la contradicción y está justamente en el hecho de que existen estos dos elementos, esta unidad de contrarios dentro, digamos, siguiendo con el ejemplo de la plantita, existen estos dos elementos contrarios, pero que en algún momento puede no darse. Se requiere que se intervengan, que exista la relación de intervención para que esto pueda empezar a generar esa necesidad de ser de la planta. Y esto obviamente transcurre en un espacio y en un tiempo, y intervienen también las otras categorías que mencioné. Pero si se dan cuenta, compañeros, esto es posible detenerlo, ya es posible detener este proceso natural de intervención. Ya es posible incluso modificarlo, ¿no? Y de aquí surgen otros elementos de la intervención. Es decir, tenemos una intervención que puede ser dirigida, ¿no? Tenemos una intervención, digamos, hasta cierto punto natural, que se deja hacer, ¿no?
pero también tenemos una intervención manipulada. Hay intervenciones contingentes, que no accidentales. Hay una diferencia entre contingencia y entre accidente, ¿no? Supongamos que hay un huerto y que yo tengo todo listo, ¿no?, para obtener una producción, incluso calcular mi producción, lo que voy a tener en este huerto, tengo todo establecido, y de repente hay una contingencia emanada de otra serie de relaciones, ¿no?, de otra serie de intervenciones, de otros fenómenos que vienen y que inciden en lo que yo estoy haciendo. Viene una intervención, digamos que estos dos fenómenos, no hay una relación directa entre mi huerto y lo que estoy esperando y lo que tengo planeado con lo que está ocurriendo en otro lado, ¿no? Pero ese fenómeno de alguna manera se relaciona con esto y llega un momento en que interviene lo que yo estoy haciendo acá. De esa manera hay diversos tipos de intervención. La posibilidad, como otra categoría filosófica, tiene la cualidad de anunciar inclinaciones que pueden o no ser previsibles debido a los indicios apreciables y significativos que se muestran durante su transformación generada a partir de sus contradicciones. Es decir, la posibilidad como categoría filosófica implica que un fenómeno en un momento dado, tengo la semillita y tengo la planta y esto me da la posibilidad de que voy a tener pues manzanas al final de cuentas, por decir algo. Pero puede ser que eso no ocurra, pues, ¿no? Pero siempre existirá la posibilidad esperada de que sí. Y esta posibilidad solo se ve, y esto es muy importante también para lo que estamos planteando, solo se ve en los momentos más álgidos. Los cambios de un fenómeno siempre se observan en el punto más álgido. Por ejemplo, cuando el maíz le llaman, está giloteando, no sé si conocen esa expresión. En ese momento estamos empezando a ver la posibilidad de ser. Estamos viendo la necesidad de ser. Estamos observando que cuando está giloteando, podemos ya deducir que hubo fenómenos anteriores de intervención interna, aguas, en la planta, de intervención interna, que nos están permitiendo ya observar este fenómeno de posibilidad de ser y de necesidad de ser a través de un tiempo y en un espacio específico. Entonces, el primer aspecto de la intervención es que es interna y se encuentra en el seno de la contradicción. Es necesaria la intervención. No solamente es necesario que las cosas estén unidos los dos contrarios, el ser semilla y esta posibilidad de ser planta, sino además es necesario que se intervengan y que en esa intervención haya una lucha y que en esa lucha resulte lo esperado o la posibilidad de ser. Pero las cosas, los fenómenos están inmersos en una realidad que además, como dijimos al principio, siempre está en un constante proceso de intervención. Es decir, de ahí la idea de bendecirnos cada vez que hacemos algo, ¿no? O sea, cuando salimos de la casa, nuestra madre espera que regresemos con bien, pero por si las dudas, que todo transcurra normal, pero por si las dudas, pues te echo la bendición, como una cura a cualquier tipo de intervención que pueda no regresarte a casa. Porque generalmente siempre se ha entendido que en estos procesos hay destrucción. Y políticamente lo agarramos y referimos destrucción del régimen viejo, ¿no? Hay que destruir ese régimen, destruirlo para... Bueno, de entrada, de la nada no sale nada. De la nada no sale nada. Entonces, los regímenes políticos inadecuados para el pueblo en este proceso no pueden ser destruidos. Lo mismo que una planta, lo mismo que un ejemplo específico,
podría ser cuando tenemos vamos a tener un hijo, ¿no? Es algo distinto a mí, no soy yo, es otra cosa, ¿no? Pero en él habrá reminiscencias mías y de la madre, tal forma que cuando nace, crece, pues es igualito a su padre, igualito a su mamá, ¿no? Entonces, estos procesos dialécticos, los procesos de cambio, no siempre tienen que asociarse a los procesos de destrucción, de tal forma que la intervención no es destrucción como tal. Sin embargo, hay algunas relaciones de intervención que sí asimilan o que sí admiten el proceso de destrucción, sobre todo, por ejemplo, en la intervención trófica. Pongamos el ejemplo igual elemental, un pez grande y un chico, ¿no? Llega, lo engulle, se acabó. Y esto le sirve al pez grande para poder estar fuerte, y continuar con su propia existencia, y el otro se acaba. Y si esto lo trasladamos a la cuestión o a la visión política, no podemos pensar que una acción política de destrucción, sí de transformación y de depuración, y que implica un proceso mucho más amplio, pero siempre tenemos en la mente por esta ira, este coraje, como le decía, este pragmatismo político, la necesidad de tener en la mente el proceso de destrucción. Pero sí hay destrucción, claro que sí lo hay, no de todo. La destrucción del todo, la destrucción de algo deja la nada, y de la nada no puede salir absolutamente nada. La posibilidad obvia las contradicciones de la cosa, pero generalmente estas se muestran en el punto más álgido de la transformación de la cosa. También pueden verse de manera más clara, digamos, en esos puntos que expresan el cambio total de la cosa. Quería decirles que la intervención en este sentido es una realidad. No puede haber negación de la negación si no hay intervención. No podríamos pensar en que algo puede cambiar si las cosas no se intervienen. Y eso lleva a la acción en términos políticos, por ejemplo, del ciudadano. Yo me di cuenta que alrededor de un eje de transformación, de un elemento de contradicción que hizo que, digamos, Morena ganara, había una cantidad enorme de elementos contrarios, es decir, de priistas y panistas, en regidurías, en direcciones, habían diferentes elementos que pululan, ¿no?, en este cambio. Y si lo vemos desde fuera, digamos, no, allá gobierna Morena. Dices, no, espérate, no es cierto. Morena tiene un elemento predominante en ese gobierno, pero no todo es Morena. Ese gobierno de Morena está intervenido. Ahí hay intervención, y es constante, y tristemente incluso organizada, porque muchas veces en esos gobiernos municipales incluso hubo hasta acuerdos políticos, ¿no? Ahora tú te deslindas, ahora tú me cedes el paso y yo te doy tal puesto, o yo te mando para acá, o yo te doy el hueso tal. Hubo eso. Por esa razón tenemos un gobierno que plantea la cuarta transformación, y es muy interesante el concepto, la cuarta transformación, pero no dice somos el gobierno ya en la cuarta transformación o con la cuarta transformación hecha. No se plantea así. Es una transformación que se tiene que hacer, pero los movimientos dialécticos no siempre solo van para adelante.
Eso es lo que siempre hemos pensado, o lo que nos han hecho creer, o estos libros que leemos muy esquemáticos de dialéctica, siempre pensamos que el movimiento dialéctico es indetenible, y entonces el triunfo del proletariado va a llegar porque va a llegar. Y tú dices, sí, va a llegar, pero hay cosas que tenemos que empujarlas, y otras cosas que se mueven solas, pues, pero otras no. En este ejemplo que les pongo de este gobierno, están adentro agentes de cambio y agentes de no cambio. Ahí en ese gobierno hay unidad y lucha de contrarios. Y por supuesto que hay relación. Y las relaciones no son tan álgidas en este momento. Y por esa razón no vamos a poder observar problemáticas en ese gobierno. Pero yo las estoy esperando. Y les juro, ya había gente que planteaba que para tal fecha el presidente iba a ir para afuera, ¿no? Así estaba la cosa. Pero también en esta lucha interna de estos dos elementos contrarios, de este fenómeno de un gobierno, yo creo que incluso a nivel federal, ustedes saben que también hay elementos que tienen una carga política neoliberal muy grande y están dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces no puede haber sorpresa en que si la cuarta transformación es una regresión, o sea, no nos sorprendamos. ¿De qué depende? De lo que decía Marco hace un momento, de que intervengamos, de que metamos mano, y en el caso concreto que decía Marco, bueno, de que hagamos actividades en nuestras colonias, de que tomemos, de que nos movilicemos en ese sentido. Alguna vez yo planteaba que uno de los mejores apoyos a Andrés Manuel López Obrador era justamente exigirle, hacer comités de exigencia popular. Yo decía, eso será lo más conveniente, que el pueblo organizado le exija que cumpla todas las propuestas que ha planteado. Armando estos comités de exigencia popular, es posible que juguemos el papel de elemento de intervención que empuje el cambio hacia donde esperamos que fluya y no hacia atrás. Pero no nos extrañe que si desde la comodidad de nuestras casas, de nuestros espacios, de nuestras trincheras, tomamos una actitud indolente, pasiva, pues no nos extrañe que regrese el PAN o que regrese el PRI o que no pase nada, a pesar de que tengamos un gobierno como el que tenemos actualmente en México. La intervención puede ser interna, decía, y se expresa en términos de la unidad y la lucha de los contrarios, en la intervención de sus elementos esenciales, en el interior de una cosa en movimiento, mediante lo cual uno de ellos tiende a destruir, entre comillas pongo esta palabra, parcialmente al otro, o a sustituir el ser de la cosa, mediante la cual condiciona su necesidad y posibilidad de ser el tiempo que establece la relación, en el tiempo que establece su relación con sus nuevos elementos internos. Es decir, el ejemplo que les ponía implica que va a pasar un tiempo en el que seguramente uno de los elementos va a tomar fuerza y otro elemento se va a debilitar, y esa unidad de contrarios y esa lucha, cuando haya una intervención que defina hacia dónde tiene que girar el cambio, tenemos que pensar que hay dos posibilidades, o se regresa o se avanza. No podemos decir ya cambiamos porque ya ganó Andrés Manuel. No, empieza a generarse, a visibilizarse la lucha de contrarios, y quien tenga la mejor intervención en esta lucha de contrarios es quien va a prevalecer. La intervención puede ser trófica, y este término es un término, digamos, tomado de la biología. Es el ejemplo que ponía cuando un pez engulle a otro
y ahí sí hay una completa destrucción. Pero también puede ser contingente, donde dos fenómenos no tienen exactamente relación, pero justo dado por esta contingencia, hay una intervención que perjudica, que limita. Pero también puede ser dirigida, y esto es algo fundamental, más en términos políticos. La intervención puede ser dirigida. Se discutía mucho si, por ejemplo, la oligarquía, el término oligarquía debería ser una categoría filosófica o debería ser, muchas gracias, una categoría filosófica o debería ser simplemente un término de carácter para designar algo en términos políticos. Y a mí se me hizo ocioso entrar a ese análisis porque al final de cuentas, bueno, Marx ya había planteado, ¿no? Pues es burguesía y proletariado, con sus diversas características, sus formas, ¿no?, que pueden ir tomando en el desarrollo de lo que es la economía, ¿no? Pero al final de cuentas, esta oligarquía dirige, interviene a la sociedad y lo hace en muchos aspectos. Los medios de comunicación, hace unas horas platicaba con unos compañeros en el radio y un compañero decía, es muy preocupante que digan que Andrés Manuel López Obrador es un dictador. Y eso puede implantarse, dirigirse en la conciencia de la gente a partir de los medios de comunicación sin tomar en cuenta un elemento. Yo decía, bueno, esperemos, ¿no? O sea, Andrés Manuel puede hablar feo, puede hablar duro, puede ser muy tajante, puede lo que quiera, pero si el tipo está dentro del marco constitucional y está respetando la Constitución, entonces no podríamos hablar de dictador, ¿no? Cuando el tipo está planteando respetar la Constitución, incluso respetar algunas cuestiones que ya han sido transgredidas dentro de la Constitución, no puedes estar pensando que sea un dictador. Sin embargo, desde la oligarquía y los medios de comunicación sí se está generando esta idea de que es un dictador y puede llegar a ser un peso político determinante. Intervenir a la sociedad en términos políticos, en términos ideológicos, es posible, lo han hecho, y lo han hecho con ciencia y con conciencia. Nada es casual, y sin embargo, fíjense ustedes cuántas reformas en el periodo neoliberal hubo a la Constitución y en ningún momento se les dijo o se dijo que era una dictadura. Los medios de comunicación, ¿quién cuestionó la posibilidad de una dictadura? Hubo quien en la izquierda, por supuesto, se dio cuenta, nos dimos cuenta y siempre estuvimos planteando que era una dictadura y había términos como dictadura blanda y la dictadura perfecta y en fin, pero en los medios de comunicación, vaya, jamás se planteó esta posibilidad de ver justamente estos gobiernos neoliberales como dictaduras. Y aquí este hombre dice, vamos a controlar la corrupción y es un dictador. Vamos a bajar los salarios de los funcionarios y sale entonces el exgobernador Moreno Valle a decir que es un planteamiento inconstitucional que transgrede los poderes, la relación de poderes, no, así, tremendo, ¿no? Y dices, bueno, desde la perspectiva jurídica eso no tiene ni pies ni cabeza, pero políticamente sí. Y es un proceso de intervención, está metiéndose en esta relación de contrarios, generando un elemento nuevo que tiende a subvertir, a controlar un proceso democrático. Tiene que ver, dice él, con la cuestión de la relación de poderes. No, tiene que ver con el salario, los grandes salarios de los magistrados, ¿no? ¿Cuál control de poderes, ¿no? El problema del fiscal, por ejemplo, también va a ser un proceso de intervención muy grande, sobre todo de la oligarquía, como si el fiscal autónomo fuese un problema solamente de que lo tiene un hombre que depende del presidente. Bueno, si la experiencia fue de que el hecho de que dependieran del presidente fue un problema, no significa que ahora tenga que serlo.
pero lo están planteando así y políticamente puede ser muy contundente. Los procesos desde la perspectiva dialéctica son inevitables. Es decir, en verdad todo cambia. Es inevitable. Entonces, si yo quiero intervenir algo, necesito que ese fenómeno tenga un mínimo de desarrollo. Es decir, que haya un atisbo de su necesidad y su posibilidad de ser. Es decir, la cosa va en desarrollo y yo la intervengo para obstruirlo. Pero este hecho, ese mínimo desarrollo que la cosa necesita para ser intervenida, ya incita la cosa, en ese proceso mínimo de desarrollo, incita la posibilidad y la realidad y su necesidad de ser, lo cual indica que a pesar de una intervención, habrá siempre una lucha permanente de la cosa por ser. Digamos que su par categorial en términos contrarios sería justamente el control. La intervención en términos políticos sería, digamos, el control. Y generalmente toda la cuestión que ustedes pueden encontrar en teoría de control, casi todo lo que tiene que ver con el estudio de esta categoría está enfocada a la cuestión militar. De forma que una vez que una cosa inicia su desarrollo puede ser controlada, puede ser intervenida a través del control, pero esa cosa que ya inició su desarrollo ya incita a su posibilidad y su necesidad de ser. Y el desarrollo dialéctico de las cosas no es variable, es invariable, o sea, tiene que ser. Entonces, lo que se viene es una lucha de esas intervenciones, o lo que va a haber siempre es una lucha permanente, fíjense, no entre los contrarios directamente en este momento, sino entre el fenómeno de intervención y la necesidad de ser de la cosa. Se estorba con la intervención el desarrollo del fenómeno, se neutraliza. Y yo creo que una lectura que podemos darle al triunfo de Andrés Manuel fue justamente eso, ¿no? Los gobiernos neoliberales sabían que su capacidad de intervención o su capacidad de control, traduciendo la intervención a control, era ya escasa y quedaba básicamente lo último, ¿no? Que era utilizar las fuerzas militares para controlar la inconformidad social, que era muy grande. O sea, esta necesidad del ser es ineludible, pero hay entonces una lucha contra el fenómeno de la intervención, con este fenómeno que estorba el desarrollo, pero que hoy es posible objetivarlo, hacerlo objetivo y orientar una lucha específica a este fenómeno de intervención para el desarrollo pleno del ser social. Porque no lo van a poder evitar. No lo van a poder evitar. Digamos, en términos marxistas, diríamos que el triunfo del proletariado va a llegar. A pesar de tantas intervenciones, va a llegar. Sin embargo, no es posible esperarlo sentados, ¿no? Es necesario subvertir, volver a intervenir. ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo luchamos contra esa intervención? Pues un planteamiento específico es la organización, estableciendo objetivos específicos, ¿no? La unidad de los elementos intervenidos y establecer programas de acción que permitan el desarrollo del ser social. ¿Y qué necesita el hombre para desarrollarse socialmente? Ante todo, educación, ¿no? Cultura. Un hombre con cultura es difícil de
manipularlo. Un hombre con formación también marxista es difícil, ¿no? Manipularlo, más bien por sus propios méritos se rinden o se van a otro lado o se alinean o cualquier otra cosa, pero bajo otras circunstancias pues es muy difícil. Un hombre con cultura, entonces uno de los planes de acción tiene que estar inmerso en la cultura, ¿no? De tal manera entonces que los procesos de intervención existen, que la intervención es un elemento científico, filosófico, político, que tiende a subvertir el desarrollo del ser bajo el aspecto del control para mantener las cosas en el estado en que se encuentran. Y bajo esta idea, pues lo más importante es moverse. El movimiento, como decíamos, es lo más importante en el fenómeno para su desarrollo. Si el movimiento es direccionado, si el movimiento tiene un plan de acción, un punto de llegada, seguramente será un movimiento que pueda desplazar cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de control. Se ha hecho, pero entendamos una cosa: en todo proceso de transformación no hay exactamente una destrucción. A eso aspiramos, a destruir todo un sistema económico que no ayuda al desarrollo del ser, más bien va en su contra. Y ese proceso implica de entrada librar los fenómenos de intervención que permitan que se pongan frente a frente los contrarios, para entonces librar una batalla de alguna manera más clara. La intervención del nuevo gobierno es mucha, y eso tiene también, y tenemos que ser previsibles en la posibilidad de un fracaso de la cuarta transformación. Se puede prever por estas intervenciones, por estas reminiscencias de todo lo que aparentemente quedó atrás. No está todo atrás, hay en lo nuevo siempre elementos de lo viejo. Identificarlos, nulificarlos, aislarlos, es un trabajo que le corresponde a todos los ciudadanos.